tardes, bienvenidos a nuestro servicio de domingo una vez más. Les pido que por favor inclinen sus rostros, vamos a orar para comenzar. Padre, gracias te damos por este día, Padre, gracias te damos porque nos permites estar aquí en tu casa, en tu presencia, Padre, para adorarte, Padre, para aprender más de tu palabra, para escuchar lo que nos quieres decir, Padre. Te pido, Padre, que por favor bendigas este servicio, bendigas a los hermanos que están viendo, Padre, que la música, que el mensaje toque sus corazones, Padre, que los nutra. Y Padre, te pido por favor que tú bendigas lo que diga el pastor, Padre, que tú estés con él, que hables por medio de él, Padre. Gracias te damos por tus bendiciones, Padre, por tu presencia, por ese amor tan grande que tienes hacia nosotros, Padre. Gracias te damos por todo. Bendice este servicio en el amor de Cristo Jesús. Amén. En la tierra, Señor, te doy gracias por esta tarde, Señor, te doy gracias por cada uno de los hermanos que nos esté viendo ahorita, Señor. Te
pido, Señor, que este mensaje, Señor, que el pastor vaya a dar, que les pueda hablar a cada uno de ellos y tocar su corazón, Señor. Gracias por tu amor y por tu bondad, Señor. Te pido, Señor, que bendigas este servicio y que nos cuides a todos en nuestro resto del día, Señor. Te doy gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, familia, amigos, hermanos en la fe. Es un privilegio estar nuevamente aquí compartiendo la palabra de Dios. El día de hoy vamos a iniciar una serie que va a hablar acerca de los apóstoles. La serie es Los discípulos del Señor y vamos a hacerlo en cuatro ocasiones. El día de hoy vamos a hablar del discípulo falso, el discípulo secreto, después el discípulo caído y por último el discípulo fiel. Si yo les preguntara a ustedes quién de los cuatro les gustaría ser, estoy seguro de que todos quisiéramos ser el discípulo fiel, el discípulo amado. Sin embargo, vamos a aprender de cada uno de ellos porque todos ellos tuvieron el privilegio, la preciosa experiencia de pasar 3 años aprendiendo de nuestro Señor Jesús directamente, comiendo con Él, caminando, estando con Él en momentos difíciles, como en el jardín de Getsemaní, o cuando lo quisieron apedrear, o cuando lo correteaban, o cuando en el momento del juicio, cuando pasaron todo eso, o también momentos muy agradables, como las bodas de Caná, por ejemplo, o cuando la alimentación de los 5,000. Es decir, ellos convivieron con nuestro Señor Jesús y los 12 tuvieron las mismas oportunidades, el mismo maestro, el mismo entorno. La pregunta es, ¿por qué cada uno reaccionó de diferente manera? Y ese es precisamente el mensaje que tengo para ustedes el día de hoy. Porque es muy probable que tengamos la preciosa experiencia de poder escuchar la palabra de Dios cada domingo, entre semana, y que aún así respondamos negativamente. Suena un poquito como un desafío. ¿Cómo es posible que yo escucho la palabra cada 8 días y voy al templo o canto o lo que sea? Es muy probable que estemos fallando en algún área. Entonces, con base a eso, yo lo invito, hermano, a que abra su corazón y veamos lo que el Señor nos quiere decir. Los apóstoles tuvieron muchos momentos con Él. Les repito, desde momentos de alegría, como momentos de tensión, momentos de tristeza. No se les olvide que hubo 3 grupos de apóstoles y de los cuales hubo el más cercano, donde estaba Jacob, donde estaba Pedro y donde estaba Juan. Ese es el grupo más cercano. Después hubo otro y después hubo otro. Pues no voy a hablar de los grupos hoy, pero sí les quiero decir de que los apóstoles, algunos de ellos convivieron de una forma más privada con nuestro Señor. Y eso se va a reflejar, lógicamente, cuando veamos cómo fue su vida de ellos. Entonces, lo vamos a dividir en 4 predicaciones. El día de hoy vamos a hablar del discípulo falso, Judas. Cuando oímos del discípulo falso de Judas, normalmente se nos viene a la mente la imagen del traidor, pero como si siempre hubiera sido el traidor. Pero hoy vamos a ver que él convivió con ellos, que él formó parte de ese grupo. ¿Qué pasó entonces? ¿En qué momento él se desvía y pone atención en lo que él quiere y deja a un lado el objetivo por el cual Jesús lo llamó? Eso puede pasar con usted y conmigo el día de hoy. Por eso hay que tener mucho cuidado. El domingo pasado les hablaba acerca de que no nos distraigamos, porque cuando nos distraemos podemos cometer errores que no sean del agrado de nuestro Señor.
Entonces, ahora que vivimos en una época donde hay muchos desafíos, donde hay que caminar en rectitud, porque si no somos disciplinados, podemos cometer un error con la nueva disciplina que el mundo ha establecido, etc. Vamos a ver entonces los discípulos del Señor. Y primero vamos a ir a Marcos, capítulo 3, del 13 al 19. Marcos, que se cree que fue el primer evangelio que se escribió, y después de ahí los otros tomaron, pues Lucas y Mateo tomaron de él, y Juan, que se escribe aparte en otro formato. Marcos, vamos a ver qué dice Marcos. Dice Marcos capítulo 3, del 13 al 19. Dice: subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso. Fíjense, él quiso llamarlos, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes él nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Dos cosas. Él los llamó para dos cosas: para que lo acompañaran y para que después, ¿qué?, fueran a predicar. Para eso los llamó. Y normalmente cuando uno habla del llamado del ministerio es eso: acompañar a Jesús y predicar su palabra. Ok, versículo 15. Y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Marcos capítulo 3, del 13 al 19. Déjenme decirles que todos los apóstoles tuvieron las mismas oportunidades. Todos, los 12 anduvieron con el Señor. Y desde aquí yo quiero que ponga atención, porque es muy probable que tal vez usted ha estado aparentemente caminando con el Señor. Oh, pastor, yo voy a la iglesia cada 8 días. Oh, yo leo mi palabra entre semana. Oh, yo hablo con otros acerca de tu palabra. Bueno, eso no necesariamente lo hace que usted sea un discípulo, déjeme decirle. Y ahorita lo vamos a ver de acuerdo a la Escritura y de acuerdo al testimonio de Judas. El hecho de que usted haga cosas para el Señor aparentemente, si usted no ha nacido de nuevo, usted no es un discípulo del Señor. Y ahí ya vamos a tener el primer razonamiento que tenemos que poner en nuestra mente. Usted no puede hablar del Señor a menos de que usted haya nacido de nuevo. Si usted sigue siendo igual que antes, o hasta peor en algunos casos, ¿cómo es que usted va a hablar de Jesús si el requisito principal es nacer de nuevo? Entonces, tengamos cuidado, porque hay mucha gente en las calles hablando de Jesús, pero cuando vemos su testimonio de estas personas, no han nacido de nuevo. Por lo tanto, no son mensajeros del mensaje de la palabra de Dios. No son. Tengamos cuidado, porque hay muchos falsos profetas. Hay muchas personas que se dicen conocedoras de la palabra de Dios, pero que no han nacido de nuevo. Pregunta: ¿usted cree que en las iglesias hay personas sentadas escuchando los mensajes que no han nacido de nuevo? La respuesta es sí. Es triste, pero hay muchas personas que lo único que han hecho es ir a la iglesia cada 8 días, pero no han cambiado. Siguen siendo igual que hace 5 años, que hace 10 años. No han nacido de nuevo. Y luego quieren hablar de la palabra de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo al llamado que hizo Jesús con sus apóstoles. Eso no es posible. Yo no puedo hablar del Evangelio a menos
que haya nacido de nuevo. Entonces, por ahí empezamos. Un discípulo falso pierde oportunidades. ¿Por qué? No, yo no pierdo oportunidades, pastor. Yo estoy cada 8 días ahí. Yo canto en el coro. Yo estoy... Pero ¿sabe qué, hermano, hermana? O usted que me está escuchando y que apenas empieza a conocer de la palabra de Dios. Hay gente que es dura de corazón. Dura de corazón. Su corazón es como una roca, como una piedra, que no se le puede hablar de la palabra de Dios. ¿Conoce usted a alguien así? ¿Ha tratado de hablarle de la palabra de Dios a alguien que es duro de corazón? No puede hablarlo. ¿Alguien que tenga malos deseos? ¿Cómo va uno a tener malos deseos en el corazón y querer hablar del evangelio? No es posible. Sin embargo, lo vemos en las noticias, lo vemos en los periódicos. Ustedes saben, líderes que hablan del evangelio con deseos malos en su corazón. Lo vemos. ¿Cómo es posible? Eso no es posible. Aunque digan que están en el templo sirviendo, no se puede. Y otra, el descuido espiritual. Si usted descuida su vida espiritual, usted no puede ser un mensajero de la palabra de Dios. Oh, pero yo escucho el mensaje cada 8 días. Eso no es ni siquiera nada comparado con la oración diaria, con el devocional diario, con su oración personal con el Señor, con la lectura de la palabra, con escudriñar la palabra. Es tanto que involucra conocer al Señor por medio de su palabra, que nos podemos descuidar si no oramos, si no leemos la palabra. Por eso es que es muy bonito cuando toda la familia hablamos el mismo idioma. Cuando todos en la casa tenemos deseos de escuchar un devocional. Mis hijas y nosotros, cuando nos sentamos, es el mismo sentir. Vamos a tener devocional, vamos a hacerlo, es el mismo sentir. Pero en una familia donde la mitad quiere y la mitad no quiere, ahí no funciona de una forma agradable al Señor, porque el que quiere se separa y los que no quieren pues ya se descuidan, y los que lo están haciendo son los únicos que experimentan el gozo y la paz que el Señor trae. Entonces tengamos cuidado, porque estas 3 cosas a usted y a mí como creyentes nos pueden llevarnos a ser un discípulo falso. Ser duros de corazón, tener malos deseos o descuidarnos espiritualmente. El falso discípulo, les voy a hablar de 4 cosas, de 4 áreas características del falso discípulo. Obsérvenlas, porque es probable que ahí entremos usted o yo. No queríamos esa respuesta, ¿verdad? Al inicio les pregunté, ¿qué discípulo les gustaría ser ustedes? A mí me gustaría ser el discípulo amado, el discípulo fiel, Juan. Pero vamos a ver las características de Judas, ¿ok? El falso discípulo, les voy a hablar de su comprensión, su capacidad, sus contradicciones y su condenación. Esto es característico de un falso discípulo. Y usted lo va a ver. Recuerde, este mensaje es para usted, no para el que no vino. Es decir, si usted dice, oh, Lupita es así. No. Pedrito es así. No. Usted en este momento piense si usted es este discípulo falso. Ok. Primero vamos a darnos cuenta de que el discípulo falso conoce a las personas. Dice que cuando Jesús subió a la montaña, Él los llamó por nombre. Pedro, Juan, eran 12. Imagínense un grupo de 12 en su familia. Es un grupo relativamente pequeño, donde uno se da cuenta quién está triste, quién está contento, quién está enojado, quién come más, quién come menos, quién es más alegre, quién tiende más a deprimirse. 12 personas, 3 años conviviendo. Ellos se conocían bien.
Judas conocía a Pedro, a Juan, a Andrés, a Tomás. Él los conocía bien. O sea, es muy probable que uno, como discípulo, uno pueda conocer a todos en la iglesia. Oh, el hermano Nicolás, la hermana Azucena, Pedrito, Lupita. Uno puede conocer a todos en la iglesia. Pero eso no significa algo bueno necesariamente. Entonces, primero, Judas conocía a todos. No solamente conocía a todos en persona, conocía los lugares, Judas. Dice en Juan capítulo 18, del 1 al 3, dice: cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que se encontró con sus discípulos, como diciendo: ¿sabes qué? Nos vemos allá. Ahí donde hemos estado otras veces, ahí nos vemos. Versículo 2 dice: también Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados, y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos llevaban antorchas, lámparas y armas. Cuando Judas entrega a Jesús, él sabía dónde se encontraba, porque él sabía los lugares que frecuentaban. Él sabía: oh, yo ya sé dónde lo encuentran. Yo he estado con él ahí. Yo sé con quiénes está. Es más, yo sé cómo va a estar. Muchas veces el hecho de que conozcamos cómo funciona la iglesia: oh, yo sé, vamos a ir a hacer esta actividad, vamos a ir a hacer lo otro. Conocemos las personas, conocemos el lugar. Fíjense, parecería que son buenas características, ¿no? Pero eso es Judas exactamente lo que está haciendo. No solamente conocía Judas el lugar, conocía las personas, pero Judas también conocía el plan. Dice en Marcos 3:14, Jesús designó a 12, a quien los nombró apóstoles. ¿Para qué? Para que lo acompañaran, uno, y para enviarlos a predicar. Cuando Jesús llamó a los apóstoles, les dijo: te estoy llamando por estas dos cosas, para que me acompañes y para que después vayas a predicar. Es decir, Judas sabía los nombres, sabía los lugares, sabía el plan. Ahora vamos a ver la capacidad de un falso discípulo. Primero, él conoce todo. Judas conoció todo. ¿Qué capacidades tenía Judas? Dice en Juan capítulo 13, 21b al 27, dice: declaró: ciertamente les aseguro, dijo nuestro Señor Jesús, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban uno a los otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señales a este discípulo, que sabemos que es Juan, y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, le preguntó Juan, reclinándose sobre Jesús. ¿A quién? Aquel que yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Fíjense, imagínense esta escena. Quiero que se pongan a imaginar. El día de hoy, usted en la tarde está usted invitado a una fiesta con muchos amigos. Digamos 20 amigos. Le quiero hacer una pregunta. ¿Con cuántos de los 20 nada más va a ir de su familia usted? Los demás son amigos, nadie más de su familia cercana, ¿no? Claro, primos, no sé, otras personas sí. Si hay 20 personas, ¿a cuántos de usted tendría la confianza de darle de comer un pedazo de pan en su boca? ¿Con cuántos lo haría? ¿Verdad que no?
Oh, no. Eso no se puede hacer. Yo sí lo puedo hacer con mis hijas, con mi esposa, sí. Pero ahí afuera no voy a ir con el vecino y darle de comer en la boca. No. Para hacer eso requiere mucha intimidad. Inténtelo. Salga y con la primera persona que vaya pasando afuera, inténtele darle de comer algo en la boca. No va a querer. Porque se necesita confianza, intimidad para hacerlo. Quiere decir que había una relación con Judas como con cualquiera de los demás discípulos. Judas conocía los lugares, los nombres, pero aparte tenía una relación con él, y mostrado está que cuando le da de comer, tiene esa confianza de hacerla nuestro Señor Jesús. El falso discípulo, fíjense las capacidades que tiene el falso discípulo. Por eso hay que tener cuidado a quien escuchamos predicar de la palabra. Yo se los he dicho. Sobre todo si usted es nuevo en el evangelio. Amigo, familia, busque un lugar donde se predique la sana doctrina. Porque un falso discípulo puede engañar a otros discípulos. Eso lo vemos continuamente. Vemos a personas que han caminado con el Señor muchos años y que se han sido engañados o engañadas por falsos discípulos. El falso discípulo también puede engañar a los perdidos. Una forma de engañar a los perdidos es predicando un evangelio que no es cierto. Predicando un evangelio como el de la prosperidad, donde todo te va a ir bien con el Señor. Eso no es cierto. O el falso discípulo también se puede engañar a sí mismo. Acuérdense que son tres voces que oímos: la voz de Dios, la voz de Satanás y la voz de uno mismo. Y hay veces somos tan complacientes que nosotros mismos, que nada más nosotros nos engañamos. Entonces, el falso discípulo puede engañar a otros discípulos, engañar a los perdidos, engañarse a sí mismo, pero no puede engañar a Dios. Eso sí. Y tarde o temprano se va a notar. Una forma en que uno se da cuenta cuando alguien no está predicando la sana doctrina es que esa persona no vive en paz. Porque cuando uno predica la sana doctrina, lo primero que Dios nos regala es paz en nuestro corazón. No hay temor, no hay angustia. Claro, hay necesidades, hay retos. Hay veces no sabemos qué va a pasar en algunas áreas de nuestra vida, pero no tenemos miedo porque Dios está con nosotros. Predicamos el evangelio, las buenas nuevas. No tenemos de qué escondernos. Hablamos de Él como Él es. Entonces, el falso discípulo puede engañar a otros discípulos. Por eso hay que tener cuidado a quién escucha usted. No escuche a todos el que le digan: te voy a hablar de la palabra. ¿Qué tal si no ha nacido de nuevo esa persona? ¿De qué le va a hablar? El falso discípulo entonces puede engañar a todos ellos, pero no puede engañar a Dios. Mateo capítulo 7 lo dice claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y eso es duro para entenderlo, hermano, familia, amigo. Es duro, pero el hecho que usted diga cada rato primero Dios, gracias a Dios, primero Dios, eso no quiere decir que usted va a entrar al reino de los cielos. No, y no porque lo diga yo. Aquí está en Mateo 7 del 21 al 23, anótelo por si después lo quiere checar usted. Porque de pronto, no, eso no es cierto. Claro que es cierto. No porque usted se sepa 10 versículos de memoria, ya eso quiere decir que va a entrar al reino de los cielos. Al final vamos a ver cuál es la clave. Y no es difícil, pero nosotros la hacemos complicado. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, cuando utilizamos la proposición sino, es que da el opuesto. ¿Qué es lo que sí? Ya me dijo lo que no, ahora lo que sí. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ya me dijo lo que no, ahora lo que sí. 'Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 'Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 'Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 'Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 'Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 'Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 'Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 'Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 'Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 'Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 'Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 'Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 'Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 'Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 'Solo el que hace la voluntad de mi Pad
Y usted me va a decir, ay, pastor, ¿y a poco yo voy a hacer todo esto? Miren, el gruesote, la mía está más gruesa, me va a decir. Está fácil, hermano. La misma gente le preguntaba al Señor Jesús, Señor, ellos tenían la ley de Moisés, acuérdense, y le decían, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dicen, y dinos el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo, hermanos. Ese es el inicio. Pero hay veces ni entre familia nos llevamos. Nos peleamos por cualquier cosa. Imagínense seguir leyendo si no puedo hacer lo más básico que es amar a mi prójimo. Acuérdense del primer mandamiento y más importante, amarás al Señor tu Dios, no a los fotos y cositas que luego tienen por ahí. No. Amarás al Señor tu Dios. Él no puso un paréntesis que aparte de él pusieras a hacer montoncitos ahí de fotos. No, nada de eso. Y si los tiene, por favor, si me está escuchando su palabra, ponga atención, dice, amarás al Señor tu Dios. Nada más. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no me llevo con la de la esquina, no me hablo con el de junto, no quiero ver ni en pintura al primo. Hermanos, ¿cómo puedo hablar entonces de la palabra de Dios? No puedo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso, hermanos, cada día es un caminar con el Señor. Señor, si en algo te ofendí hoy, perdóname, porque eso no es lo que tengo que hacer. Y eso es un caminar diario, hermanos. No nada más es ahorita porque hay necesidad o porque ya va a llegar Thanksgiving o porque ya viene Navidad y en Navidad todos queremos a todos. Pues sí, por los regalos y las fiestas, bien bonito. Pero a ver, cuando uno está resentido, enojado, amar al prójimo, poner mi otra mejilla, no póngala usted, pastor, yo no la pongo. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Un discípulo le dice a Judas, dice en el versículo, dice nuestro Señor, para que yo anden conmigo y vayan a predicar. Imagínense ir a predicar, pero no predicar de amar al prójimo. No podemos, ¿verdad? 3. Las contradicciones de un falso discípulo. Contradicciones. Tiene oportunidades para dejar a Jesús, pero permanece. Fíjense. Juan 6, del 66 al 71. Desde entonces, muchos de sus discípulos, pongan atención, hermanos, es palabra de Dios. Muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. O sea, ¿a poco hubo gente que le dio la espalda a Jesús, señor, pastor? Claro que sí. Ay, ¿cómo son? ¿Y usted le ha dado la espalda? No, yo no. Yo soy fiel. ¿Cómo sabe usted que es fiel? Dice, desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que preguntó Jesús a los 12. Fíjense. Ya me estaba dejando la otra gente. ¿Por qué lo seguían? Porque les daba de comer, porque hacía milagros, pero no lo seguían por quién era, sino lo seguían por lo que hacía por ellos. Ay, yo desde que sigo al Señor, desde que voy todos los domingos, ahora ya tengo otra camioneta. Ah, entonces tú lo sigues por lo que te da. Y si Él no te da, ¿qué vas a hacer? Mucha gente lo seguía porque le daba. Comía, sanaba a los enfermos, pero cuando Él les hablaba, como en el Sermón del Monte, les hablaba de los valores cristianos que sirvieran para toda la eternidad. 2000 años después nos siguen sirviendo el día de hoy. Las bienaventuranzas de Mateo capítulo 4, 5 y 6. Bienaventurados los de manso corazón, bienaventurados los que lloran, todo eso, las bienaventuranzas. Cuando escucharon ese tipo de transformación personal, muchos ya no quisieron. Ah, no. A mí me gusta que me dé de comer.
A mí me gusta que sane a mis enfermos, pero seguirlo, no. ¿Y cuántas veces no hacemos lo mismo? Oh, si estoy enfermo, que me cure. Necesito trabajo, que me dé trabajo. Pero perdonar a los que me han ofendido, no. No. Hacemos exactamente lo mismo. Aquí mucha gente ya no lo empezó a seguir. Entonces les preguntó a los 12. Wow, qué duro ha de haber sido hacerle esta pregunta a sus fieles amigos. ¿También ustedes quieren marcharse? Versículo 67. Y Pedro, Pedro, nos va a tocar estudiar Pedro. Señor, le contesta Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Le dijo Jesús. No obstante, uno de ustedes es el diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionar. ¿Qué es lo que pasaba con Judas? ¿Judas permanecía fiel? ¿Es la pregunta? No. Solamente permanecía, pero no fiel. Y déjeme decirle que puede haber mucha gente ahorita en las iglesias que permanecen en la iglesia, pero no fieles. No ofrendan con su iglesia, no participan con su iglesia, se hacen desentendidos con la obra de la iglesia, permanecen en la iglesia, pero no fieles. Le digo porque vaya poniendo taches y palomitas, ¿eh? Ese es el objetivo, de ver cómo era Judas. Y de pronto nos podemos identificar en algunas cosas. Judas permanecía en la iglesia. Bueno, no es tiempo, no había iglesia, era el grupo de apóstoles. Judas permanecía en el grupo, pero no fiel. ¿Conoce usted a alguien así? Se lo dejo de tarea. Parecen preocupados por la obra. Un falso discípulo parece preocupado por la obra. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió ese perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? ¿Se acuerdan cuando esta mujer le trajo ese perfume caro y se lo puso en los pies del Señor, y él, muy ofendido: ay, ¿cómo no se ocupa eso en misiones? Ay, ¿cómo no se ocupa eso en otras cosas? Parecen preocupados por la obra, pero acuérdense que ya no son fieles. Pero parecen preocupados por la obra. 4. La condenación de un falso discípulo. Y aquí ya nos estamos acercando a la parte que empieza a sufrir un falso discípulo. Es decir, tarde o temprano, este caminar sincero o no con el Señor, claro que se va a notar, claro que va a tener sus consecuencias. Podemos ver a personas que han caminado con el Señor íntegramente, con lealtad por muchos años, y uno puede ver en su rostro paz, amor, gozo, esperanza. ¿Por qué? Porque es el resultado de caminar íntegramente con el Señor. Cuando no pasa así, encontramos a personas que caminan con el Señor con resentimientos, con corajes, no perdonan, no aman, no hablan, no. Ponga usted muchas cosas. Entonces, tarde o temprano, se nota este caminar. Mateo 27, del 1 al 5. Dice: muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, ¿qué pasó con Judas? Cuando vio que estaban condenando a Jesús, sintió remordimiento. Ahí está una de las consecuencias cuando uno actúa mal. A mí me ha pasado. Yo soy el primero en reconocer que cuando hago algo indebido ante mi Señor, lo primero que hay es remordimiento. Contrario a la paz.
que es cuando uno hace las cosas bien. Yo los he hecho, yo lo he vivido eso. Y sé lo que es no caminar con el Señor. Y dice, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Qué le contestaron? ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Triste final de un discípulo que conocía a las personas, conocía los lugares, conocía el plan, le dio de comer en la boca a nuestro Señor Jesús, conocía el ministerio a tal punto de haber pensado en algún momento de que eso hubiera sido lo necesario para dárselo a los pobres. Conocía todo, lo conocía a él, convivió con él. ¿Qué fue lo que pasó? Yo quiero preguntarle si usted se imagina qué fue lo que pasó con Judas. Déjeme decirles que Judas se fue al infierno por su incredulidad. Judas, siendo uno de los apóstoles, se fue al infierno por su incredulidad. Yo le pregunto a usted, usted que ha caminado con el Señor por algunos años, y usted tal vez diga, oh, yo desde chiquito iba a la iglesia, yo sí creo en el Señor. Pregunta, ¿crees en Jesús? ¿Crees en que es Dios mismo? Que por tu pecado fue crucificado, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre, y que Él dijo, yo me voy a preparar lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy para que donde yo esté, ustedes también estén. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, lo dice en el Evangelio de Juan. Mi pregunta es, hermano, amigo, ¿lo crees o no lo crees? Porque si no lo crees, de nada sirve todo esto. Judas no lo creyó. Judas se fue al infierno por su incredulidad. Caminó con Jesús, comió con Jesús, reposó con Jesús. Conocía el plan, conocía las escrituras de las que Jesús se refería del Antiguo Testamento, pero no creyó. ¿Esperas ir al cielo solo porque vas a la iglesia? ¿Porque conoces a las personas de la iglesia? Si no le funcionó a Judas, tampoco nos va a funcionar a nosotros, hermanos. No nos va a funcionar. Y el día de hoy, yo les traigo este mensaje que es un reto. No sea que pensemos que estamos caminando con el Señor y que terminemos como Judas. Un apóstol, un discípulo que cayó por falta de credulidad. Y aquí está la clave. Esta es la clave, hermanos. Si algo se lleva a usted hoy a la par de la enseñanza de cómo era Judas, llévense esta enseñanza. Dice en Juan 3:3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Esta es palabra de Dios, hermanos. Tenemos que nacer de nuevo. Dice, no echen en odres viejos el vino nuevo. Tenemos que nacer de nuevo para que el Señor empiece a poner vino nuevo. Pero en ese cascarón viejo el Señor no puede, y no importa que usted sea joven, mujer, varón, anciano, no importa. Para el Señor todos valemos mucho. Usted vale tanto como yo valgo, y lo que Él quiere es poner vino nuevo. Pero en ese bodre viejo no va a hacerse. Él es el alfarero, y Él puede hacer con su obra lo que Él quiere. Déjeme decirle que Él quiere hacer una obra nueva con usted.
No importa la edad que tenga. Especialmente si usted es un joven que me está escuchando, hágalo. Tiene una larga trayectoria para disfrutar de las promesas de Dios. Déjese que Él trabaje con usted. Pero no va a poder empezar a menos que nazca de nuevo. Y si no, nos va a pasar lo de Judas. Caminar con Él, conocer los lugares, ir a los servicios, estar en la iglesia, conocer a las personas, pero ir al infierno por incredulidad. Si no le funcionó a Judas, tampoco nos va a funcionar a nosotros. Y este es el mensaje del discípulo falso. Yo lo animo a que siempre ore al Señor. Señor, hazme una persona nueva. Yo no quiero ser esta persona que he sido durante tantos años. Hazme una persona nueva. Haz de mí. Dame un corazón nuevo y no este corazón de piedra que tengo. Y a menos que no nazcamos de nuevo, no podremos ver el reino de Dios. Yo lo animo. Los tiempos son difíciles. Y el mejor día para empezar es hoy. Y si nunca lo ha hecho, yo lo animo a que lo haga. Haga esta oración y dígale: Señor Jesús, perdóname mis pecados. Y yo te pido que vengas a vivir a mi corazón. Yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y que no va a haber otro Dios más que tú. Que no me voy a arrodillar ante ninguna imagen, ante ninguna cosa que hecha por el hombre, sino solamente ante ti, mi Señor. Quiero nacer de nuevo, porque quiero ver el reino de Dios. Y quiero estar contigo en la Nueva Jerusalén, donde hay ríos de cristalinos, calles de oro, mares de cristal, donde no habrá más llanto ni más dolor. Allá quiero pasar contigo mi eternidad. Señor mío, ven a mi corazón, transfórmame. Pídaselo al Señor. Yo lo animo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, tu palabra, Padre, nos enseña tanto. Hay veces nos hace sentir incómodos, pero Padre, es la verdad. Lo más precioso es que cuando tú hablas, al mismo tiempo que nos enfrentas a nuestra realidad, también nos das la salida. De todo esto que hemos aprendido de Judas, tú nos dices al final: nacer de nuevo. Padre, yo te pido, sobre todo por mis hermanos, hermanas, amigos, familia, que lo están haciendo por primera vez, que te están pidiendo nacer de nuevo. Padre, yo te pido que no los desampares, como ha sido tu promesa, para que cuando tú vengas en tu segunda venida te encuentres una iglesia fiel, una iglesia que ora, una iglesia que se ama, una iglesia unida, una iglesia preocupada por los pecadores y por los que no te conocen. Señor, que esa sea la iglesia que tú llegues a encontrar cuando regreses. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de aquel que caminó sobre las aguas, en el nombre de aquel que los vientos lo obedecen, en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Y su iglesia dice: amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos pronto para escuchar acerca del discípulo secreto. Ya vimos al discípulo caído, el discípulo secreto. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Hasta luego.